sabe, Señor, que aún lo que no hayamos pasado, los que tal vez no estamos, que oraron por nosotros, Señor, o los que no hemos orado por ellos, tú conoces su cuerpo, tú conoces si hay algo que se ha estado formando, tú conoces si hay alguna enfermedad, Señor. Oh Señor, y venga usted hoy, así como fluye la sangre por todo el cuerpo, Señor, llega a cada miembro. Hoy también te pido que tu espíritu fluya en cada uno de tus hijos, que fluya en cada uno de tus hijos. Señor, y si hay algo, Padre, que quiera venir a enfermar, si hay una plaga o cualquier cosa que quiera venir a enfermar a tus hijos, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hoy se va toda enfermedad en el nombre de Jesús, no solamente física, aún también espiritual, aún del alma, cualquier cosa que quiera venir a atacar, cualquier pensamiento depresivo, cualquier pensamiento satánico, cualquier pensamiento que haya querido venir de suicidio, hoy te reprendo en el nombre de Jesús. Demonio de suicidio, te vas, no te aceptamos en el nombre de Jesús, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, te lo ordenamos. Señor Jesucristo, Satanás vino a tentarte a ti, Señor, y tú le dijiste: vete, Satanás, vete, Satanás. Señor, te digo que no está la autoridad también para decirte: vete, Satanás. Solamente aquí en la iglesia se adora al Señor nuestro Dios adoraremos y a Él serviremos. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te lo dejamos claro: principados y potestades, huestes espirituales de maldad, espíritu de enfermedad y espíritu de depresión, espíritu de soledad, espíritu maligno, hoy se va en el nombre de Jesús. Y declaramos corazones solamente para la llenura de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a llenar. Ven, Espíritu Santo, a llenar los corazones. Ven, Señor, a moverte en cada lugar. Llena los corazones, Señor, sediento. Prepáralo, Señor. Prepara esa tierra, Señor, que ahora viene una semilla. Oh Padre, que la tierra pueda estar húmeda para absorber la vida de esa semilla que es tu palabra. Háblanos, Señor, que te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios es bueno. Papá del Señor amado. Dios le bendiga. Este está, amado. Este está. Hacia adelante, hermano Johnny. Que bendiga. Aleluya. Hermano Johnny, aleluya, nos va a traer la palabra hoy. Dios ha sido bueno, aleluya. O sea, el Señor que viene de lejana tierra. Sé que hermosos son sobre lo que vienen por los montes, ¿verdad? A traer las buenas nuevas, hermano. Mi hermano viene de lejana tierra, vamos a prestar atención, aleluya. ¿Verdad que hemos compartido muchas cosas preciosas juntos? Mucho llanto, muchas lágrimas, muchas risas, pero también he recibido mucha enseñanza también a través de los labios de mi hermano. Por eso hoy vamos a disfrutar, amén. Dios le bendiga, amado. Aleluya. Te bendiga yo, para el Señor. ¿Quieres que esté más cómodo? Gracias. Dios le bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias por esta bendición. Gracias por compartir con los santos el día de hoy. Bueno, es un privilegio de parte del Señor. Es una bendición de parte de Dios para estar los hermanos juntos y en armonía. Los hermanos juntos y en armonía. Bueno, porque aquí hay bendición y aquí hay vida eterna. Bueno, Dios manda su bendición y su vida a esta reunión, hermanos. Bueno, cuán grandes cosas ha hecho el Señor y cuán grandes maravillas ha hecho el Señor. Me sentía con mucho gozo allí sentado, oyendo los testimonios de los hermanos. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor en este tiempo y sigue obrando, hermano. El brazo de Dios no se ha cortado, sigue extendido para hacer obras. Amén, para actuar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para hacer milagros. Bueno, dice el Señor que conviene, hermano, que proclamemos sus maravillas. Nos conviene, hermano. Veía allí lo que decía Nabucodonosor, que él decía allí: conviene que yo declare las maravillas y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Amén, hermano. Mira, qué bendición, ¿no? ¿Qué conviene, hermano, que yo declare? No solamente ver alrededor los milagros de los hermanos, los milagros que Dios ha hecho con otras personas, los testimonios en otros, sino en mi vida, hermano. Conviene que yo, decía él, yo Nabucodonosor, yo declare las maravillas, dice allí la palabra,
las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Bueno, eso es Daniel 4:2. Daniel 4:2. Bueno, conviene esto, hermano. A mí me conviene esto. ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene, amén, ver milagros y maravillas y señales en su vida? Amén, hermano. No solamente a alguien más, sino también a mi vida. Hermano, me hace falta eso, hermano, todos los días. Y es bello, hermano, ver cómo veremos más testimonios, más milagros, más maravillas de parte del Señor. Hermano, nos conviene, hermano. Nos conviene declarar esos milagros. De hecho, allí, hermano, este hombre Nabucodonosor era un hombre muy duro. Era un rey muy duro, hasta muchas veces despiadado. Y él reconocía a Dios en otras personas. De hecho, él decía en su momento, ahí en el 3:29, él reconocía que Dios estaba con estos muchachos, que eran llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Él decía, por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Bueno, este hombre reconocía que había un Dios, pero era el Dios de ellos, no era el Dios de él. Por eso él decía, yo decreto que los demás alaben a este Dios. Muchas veces uno actúa de esa manera. Mira el Dios de mi mamá, o mira el Dios de mi papá, o mira el Dios de mi tío. Anda a la iglesia donde se reúnen ellos, porque ahí hay bendición. Pero esa realidad es conmigo. Esa es la pregunta. Ese Dios es el Dios mío. El Dios de mis padres es mi Dios. Bueno, en Dios, hermano, no existen relaciones que si nieto, que si nuera, que si yerno. Bueno, Dios quiere son hijos. Que cada uno de nosotros, hermanos, pueda en este día conocerlo. Desde el más joven hasta el más anciano. No nada más este es el Dios de mi padre, sino que yo diga este es el Dios mío. Este es un Dios, hermano, personalísimo. Personalísimo. Un Dios que dice que nos da su Espíritu Santo en nosotros para que podamos decir, Abba Padre, papito mío. Aleluya. Papito mío. ¿Cuánta gloria a Dios? ¿Cuántos le dicen hoy, papito mío? Papito mío. Papito mío, hermano. Ese es nuestro papito. Nuestro Abba Padre, amén. Entonces necesitamos esto. A mí me conviene esto. A mí me conviene ver las maravillas y los milagros del Señor. Bueno, y en nuestras vidas habrán situaciones que nos llevarán a conocerlo más y más cada día. ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios? Amén. ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios? Amén, hermano. Gloria a Dios. La otra vez, hermano, pueden tomar asiento los que están parados, si quieren. La otra vez mi hermano José me comentaba y me preguntaba, ¿para qué tú quieres saber la voluntad de Dios? Muchas veces, no, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Quiero saber la voluntad de Dios. ¿Pero para qué? ¿Qué vas a hacer tú con la voluntad de Dios? Tú vas a hacerla. Si Dios te dice tu voluntad, su voluntad, tú vas a hacerla. Tú vas a vivir para esa voluntad. O nada más para que tener un conocimiento. Mira, yo conozco cuál es la voluntad de Dios. Yo sé lo que Dios dice, lo que Dios habla. Pero eso hace parte de mi vida. Entonces vamos a ver en este día que la voluntad de Dios, hermano, y el amor de Dios está con nosotros. A su amor, hermano, y como dice la palabra, y su brazo sigue extendido para bendecir. Vamos a leer la palabra hoy, en este día, en el libro de Isaías. Isaías 55, versículo 8, 9, 10 hasta el 11. Isaías 55, desde el 8 hasta el 11. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nube, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Nuestra palabra de Dios, hermano, va a hacer efecto hoy en nuestras vidas. Esa es nuestra oración, porque es palabra de Dios.
Esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es una palabra que viene a discernir. Bueno, este día yo reflexionaba con respecto a esto, porque muchas veces decimos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces decimos muchas veces, amén, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Hasta cuándo va a ser así? Hay una pregunta para nosotros. ¿Hasta cuándo mis pensamientos no hacen sus pensamientos? ¿Hasta cuándo mis caminos no hacen sus caminos? ¿Hasta cuándo yo voy a estar en mi voluntad? ¿Hasta cuándo yo voy a estar en mi manera de actuar, de ser, en mi carácter, en mi personalidad? No, que yo así nací, así me criaron, así fue mi cultura, así me hicieron, así me formaron, así me forjaron. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo esos pensamientos van a ser diferentes a los pensamientos del Señor? Hablamos estos días la palabra metanoia y metaneo, que habla de arrepentimiento. Ese arrepentimiento, hermano, es un cambio de pensamiento. Ya no es pensar lo que yo quiero, sino como Él piensa. Amén. Es volverme, hermano, y darme vuelta hacia el pensamiento de Dios. Bueno, y gloria a Dios, porque Dios viene este día a seguir dando esperanza. Amén. A decirte, yo quiero darte mis pensamientos. Yo quiero darte mis pensamientos. Bueno, en usted no está cualquier cosa. Dice el Señor que Él nos dio la mente de Cristo. Amén. Ya antes nuestra mente era una mente reprobada, que hablaba muchas cosas, pensaba muchas cosas, pero ahora tenemos la mente del Señor. Bueno, y esa es nuestra fe. Ahora tenemos la mente del Señor. Entonces, hermano, ya esto debe ir cambiando. Ya mis pensamientos tienen que ser sus pensamientos. Mis caminos tienen que ser sus caminos. ¿Quién es el camino? Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, hermano. No hay otro camino. Hay muchas posibilidades, hay muchos caminos, pero un solo camino, el que da vida, y el que da vida eterna, y ese es Jesucristo. Bueno, entonces ya es poco a poco, hermano, en el Señor, en este proceso, crecer en el Señor, buscar su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con mi vida? ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida? ¿Qué quiere Dios hacer en mi corazón, en mi alma? Bueno, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Vamos a verlo el día de hoy. Bueno, entonces mire esto, hermano. Muchas veces andamos mucho en nuestros negocios, en nuestros intereses. No reconocemos a Dios en todas las cosas, pero gracias a Dios porque eso era un pasado. Porque ahora reconocemos a Dios, hermano, en todas nuestras veredas. Y dice el Señor que viene a sanar todas las sendas. Él viene a sanar la familia, Él viene a sanar inclusive nuestras situaciones familiares, nuestras situaciones espirituales, nuestras situaciones de pareja. Dios viene a sanar todas las cosas, a mostrar su voluntad que es perfecta en nosotros. Un día los padres de Jesús no lo conseguían. Dice la palabra de Dios que Él estaba en el templo. O sea, estaba convertido en el templo. Y Jesús le dijo, ¿qué hay? Vosotros no sabéis que en los caminos de mi Padre, que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Bueno, en el negocio de Dios me conviene estar. ¿A quién más le conviene? A mí, hermano. A mí me conviene, dígalo allí. A mí me conviene, amén. A mí me conviene. No al otro, bueno, gloria a Dios por los otros, bendice a los otros, Señor, guarda a los otros, pero a mí me conviene estar en el negocio de mi Padre. Es el mejor lugar para estar. Amén, hermano. Entonces eso es para con todos, inclusive con los jóvenes. Jesús dijo esto y dice que tenía como 12 años. En el negocio de mi Padre me conviene estar. Bueno, muchas veces si queremos ver la gloria de Dios es aquí, hermano, en esta bendición. Entonces necesitamos cambiar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestras vidas. Vamos a leer la palabra de Dios también allí en Romanos 12, 1 y 2. Ahí lo tenemos. Así que, hermanos, aquí también está en la palestra. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermano. ¿Cómo es la voluntad de Dios?
dice la buena voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es buena. Para con usted, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Y la voluntad de Dios es perfecta, hermano. Muchas veces podemos ser que no la comprendamos. Muchas veces nuestros padres nos hablan, nos aconsejan y no entendemos la voluntad de nuestros padres terrenales. Porque estamos en nuestra mente, ¿no? Pero ellos tienen con nosotros deseo de bien. Nuestros padres tienen deseo de bien para con nosotros. Alguna vez hay una disciplina, hay un trato con cada uno y uno se pone bravos. Bueno, mi papá sí me disciplina o me dice esto, que no haga esto, no haga lo otro, porque él sabe lo que te conviene. Porque su voluntad para contigo, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Así no la comprendas. Así no la comprendas en un momento determinado. Eso es así. Es bueno, agradable y perfecto. Por eso dice el Señor en Jeremías que yo sé los planes que tengo para contigo, mis pensamientos para contigo. Son pensamientos de bien y no de mal. Bueno, los pensamientos de Dios, primero que Dios piensa en ti. O sea, tú no estás a la deriva, yo no estoy a la deriva, porque Dios tiene cuidado de mí. Dios piensa de mí. ¿Y cómo piensa en mí? ¿Piensan con qué? Con pensamiento de bien y no de mal. Dice la palabra de Dios ahí en la versión, la Biblia de las Américas. Eso es Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo, y dice otra versión, que estoy trazando para con vosotros. Unos pensamientos y unos planes que Dios tiene trazando para con nosotros. Una voluntad santa y perfecta para con nosotros. Dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Bueno, Dios quiere dar un futuro y una esperanza donde estamos. Muchas veces queremos ir más allá, pero es desde ahora. De donde estamos, en nuestra condición actual, quiere darnos un futuro y una esperanza. Señor, se cree en esto, hermano, esa es la voluntad del Señor. Como decía el hermano José, si siendo nosotros imperfectos, queremos buenas cosas con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial tendrá cosas grandes y maravillosas para los que le aman? Bueno, entonces hay un deseo del Señor, ese deseo de restaurar, ese deseo de sanar. Bueno, mira lo que decía el pueblo, o Jesús, al pueblo ya de Jerusalén. Decía: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido yo tenerte como una gallina tiene sus polluelos debajo de sus alas? Bueno, este es el deseo de Dios. Muchas veces uno se pone rebelde y no quiere estar debajo de la sala de Dios. Pero el Señor dice: yo quiero abrazarte. Yo quiero que tú estés protegido, que tú estés bajo mis alas, que estés bajo la cobertura del Señor. Porque ese lugar, hermano, es el lugar más, digamos, más perfecto donde podemos estar. El lugar donde debemos estar. Es el deseo de Dios, abrazarte. Bueno, Dios le dijo a Jerusalén, y Jesús le dijo a Jerusalén, pero no quisiste. O sea, ellos no quisieron, hermano. Ellos no quisieron esto. Dice: tú no sabes lo que te conduce a la paz. Si supieras por lo menos el día de hoy lo que te conduce a la paz. Si nosotros este día podemos reconocer qué nos conduce a la paz, qué es aquello que nos conduce a la paz, que hace parte de nuestras vidas para llevarnos a la paz. Bueno, hay que buscar eso. Como decía el día miércoles la palabra, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela, lo que edifica, lo que hace crecer. Entonces la voluntad de Dios es esa, hermano, para con nosotros. De hecho, en Génesis, el Señor apenas crea al hombre. ¿Y qué es lo primero que hace con el hombre? Bendecirlo. Dios apenas crea al hombre, a la pareja, dice: y lo bendice Dios. Y lo bendijo Dios. Bueno, apenas Dios lo crea a usted, lo bendice. Y dice: multiplicaos, fructificad. Pero ahora, como en este tiempo, con frutos del Espíritu también, necesitamos multiplicarlo y fructificar esto, hermano. ¿Bajo qué? Bajo la bendición de Dios. Entonces la voluntad de Dios es esa: buena, agradable y perfecta. Pero dice la palabra también allí que es necesario, no conformarnos a este siglo. ¿Qué es conformarse a este siglo? Quiere decir tomar la mente, tomar la forma del pensamiento actual. Lo que hablan los hombres, lo que dicen los hombres, lo que piensan los hombres. Adaptarnos a esto, hermano. A este sistema de cosas que están con tantas cosas, dice la palabra de Dios, que está corrupto, hermano. Y tiene su fin también determinado. Tenemos que tomar la forma más bien de ¿quién? Del Hijo de Dios. Que ese Hijo de Dios sea formado en nosotros. Cuando nosotros somos llamados a este Evangelio, nos somos llamados a una nueva religión. Una nueva religión, una manera de vestir, una nueva manera de hablar. Nos somos llamados a recibir un nuevo espíritu en nosotros.
que es el Espíritu Santo de Dios. Somos llamados a ser llenos de Cristo. Pablo decía: hijitos míos, por los cuales tengo hasta ahora dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. No nada más hasta que crean en Dios, nada más hasta que digan: mira, yo creo en Dios. No nada más hasta allí, sino hasta que Cristo sea formado en nosotros. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermano. Bueno, ¿esto hasta cuándo, hermano? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Necesitamos esta realidad de nosotros. Este es un trabajo de todos los días, este es un trabajo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, y este es el deseo, hermano. Pero ahora tenemos que ser conformados, pero ahora, ¿en qué molde o qué imagen? A la imagen de su Hijo. Amén. Como dice Romanos 8. Conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, si queremos ver la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, tenemos que conformarnos no a este mundo, sino al Señor. Y dice también allí, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, es una transformación. La palabra en original dice como metamorfosis, una metamorfosis. Como decía la hermana ahorita, es como el paso de la oruga a la mariposa. Es un paso de pasar de un estado a otro estado, una transformación, un cambio. Bueno, y de esta manera vamos a comenzar a ver la voluntad de Dios. Bueno, en nuestra mente natural, en nuestra mente humana no podemos ver la voluntad de Dios, porque la mente está contaminada, está corrompida, o sea, está enceguecida. Pero gracias a Dios, porque ahora en el Señor sí podemos ver la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que en los incrédulos hay como algo espiritual. Dice que el príncipe o el Dios de este mundo tiene cegados los ojos del entendimiento de la gente para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Eso es algo espiritual. Pero una vez que Cristo llegó a nuestra vida, amén, amén, Cristo llegó a nuestra vida, amén, hermano, Él nos limpia, hermano, limpia nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios y nos muestra la herencia a la cual hemos sido llamados. Esa herencia de Dios, esa bendición de Dios para con nosotros. Bueno, entonces esto es algo muy hermoso que Dios quiere cambiar en nuestras vidas, comenzar a entender cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces nos piensan, no, que pasó algo malo por aquel lado, o pasó una desgracia, no, que eso fue voluntad de Dios. Bueno, eso no es la voluntad de Dios. Que mataron a tal persona, eso no es la voluntad de Dios. Dice la voluntad de Dios, dice que Él no quiere la muerte de quien muere. Dios no quiere la muerte de quien muere, que el impío perezca en la maldad. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que todos le conozcan y que todos procedan a un arrepentimiento. Amén. Que todos le conozcan, ese es el deseo de Dios. Bueno, si ese deseo tan grande que Él mismo se dio por nosotros, por amor a nosotros, para que nadie se pierda, ni siquiera uno. Por eso decimos siempre en Juan 3:16, porque de tal manera, amén, de tal manera, cuando habla de tal manera se refiere a algo que es incalculable. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? A todo el mundo, a todos, no nada más a nosotros, a todo el mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darte en este día vida eterna, vida en abundancia, amén. Y darme a mí también esa vida de abundancia que brota. De hecho dice el Señor allí en Timoteo 2:4, dice que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Por eso queremos hablar hoy de la voluntad de Dios, en tres aspectos de la voluntad de Dios. El primer aspecto es nuestra salvación. Dios quiere en su voluntad que usted sea salvo en este día. Si alguno de ustedes o alguno de nosotros no ha conocido a Dios en este día y quiere hoy conocerlo como su Salvador, bueno, este es el momento. ¿Qué quiere decir un Salvador? Alguien que te rescata. Si yo pudiera yo mismo salvarme o rescatarme, no le falta un Salvador o alguien que me rescate. Si yo estoy dentro del mar y yo mismo estoy allí, yo mismo puedo nadar y puedo llegar, no hace falta un rescatista o un Salvador. Pero si yo en verdad no puedo, si yo en verdad estoy perdido en esta condición y yo reconozco eso, es cuando yo reconozco un Señor y un Salvador. Señor, yo de mí mismo no puedo, yo solo no puedo, Señor. Necesito conocerte, necesito ser salvo de esta condición, no nada más del infierno, de todo esto, sino salvo de tantas cosas que hay en el mundo. Entonces la palabra decía allí, o dice en 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el primer deseo de Dios.
la primera voluntad de Dios, ser salvo. Salvarte, hermano, salvarte, que seamos salvos en este día. Que seamos salvos, podamos conocer a este Señor en nuestra vida como Salvador. Y como le decía, hermano, esto no es algo de... O sea, esto es algo muy personal. Aquí no vale que no, que mi mamá cree en Dios, entonces yo soy, en vez de ser hijo de Dios, yo soy nieto de Dios. Bueno, porque mi mamá es hija. Mi mamá es hija, yo soy nieto. En Dios no existen nietos. O sea, en Dios sí te ves hijos. Y todo este día, algún día vamos a ponerlo delante de Dios. Todos nosotros. O sea, la voluntad de Dios primeramente es esa, que seamos salvos. Dice Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esa también es la voluntad de Dios, que se vuelva, hermano, de su camino de maldad y que viva. Hermano, Dios no quiere la muerte de nadie, Dios quiere salvar. Él viene a salvar, hermano. Ese es como la esencia de Dios, su amor, salvar, rescatar, limpiar. Y dice en 2 de Pedro 3:9 también, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Bueno, Dios es paciente para con nosotros, Se tome este mensaje para mí, es algo muy personal. Dios ha sido paciente conmigo, porque Él no quiere que yo muera, que yo perezca. Bueno, muchas veces creemos que somos muy fuertes, o aún somos jóvenes y creemos que somos muy fuertes, que vamos a vivir 80, 90, 100 años, que no sabemos. Bueno, pero muchas veces uno no sabe el día y la hora en que uno va a partir. Es necesario conocer que yo necesito un Salvador. Amén. Entonces, hermano, ese es el deseo de Dios. Ahora, el deseo de la voluntad de Dios para con nosotros, hermano, es bueno. Dice la palabra que cosas que ojos no han visto, ni oídos han escuchado, ni aún han subido corazón de hombre. Las cosas que yo ni me imagino son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene contigo cosas grandes y maravillosas. Comenzando de ella. Ciertamente en este mundo tendremos aflicciones, tendremos pruebas, pero eso no es para destrucción. Eso es más bien para ver la gloria de Dios. Amén. Eso es para conocer a Dios en otros aspectos en los cuales no lo conocía. Yo tal vez antes no conocía a Dios como sanador. Se viene una situación de sanación y ahora yo lo conozco como mi Dios sanador, como mi Jehová Rafa, como mi sanador. Esto es algo bien importante comprenderlo, que Dios quiere que lo conozcamos más, inclusive en cada situación. Usted recuerda el tiempo de María y de Marta, que todos conocían que Jesús era sanador. De hecho decían, maestro, si tú hubiese llegado antes, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Todo el mundo decía eso, y algunos judíos decían, él que salvó o limpió al cojo, al ciego, no pudo también salvar a su amigo, a Lázaro. Pero Cristo hizo esto con intención. Cristo supo que Lázaro estaba enfermo y se quedó más tiempo donde estaba, con el objetivo que murieran y que supieran que estaba muerto. Como objetivo principal, porque todos lo conocían como sanador, pero Cristo quería revelarse en ese tiempo como la resurrección en la vida. ¿Cuánto da gloria a Dios? Él pudo decir en ese momento, yo soy la resurrección en la vida. Y oró públicamente para que entendieran esto, yo soy la resurrección en la vida. Entonces, aún en este tiempo de prueba en nuestras vidas, sepa que la voluntad de Dios con usted es perfecta, para que pueda ver la gloria de Dios en otro aspecto que no lo conocía. En tiempo de desierto, en tiempo de escasez, es que yo puedo conocerlo como mi Jehová Jireh, como mi proveedor. Cuando tengo todo en mi bolsillo, o estoy todo bien, mira, no conozco a Dios en ese aspecto. Pero cuando hay cierta carencia, como el pueblo de Israel que estaba allí en el desierto, Dios le mostró las codornices y también le mandó el maná del cielo para decirle, yo soy tu proveedor. En este momento, yo sé que hay muchas personas con diferentes situaciones, pero es necesario conocer a Dios en esa situación. Tal vez sea en este día como el Salvador, el que no ha conocido como Salvador, como ese Jesús. El que no ha conocido a Dios como sanador, tal vez este día, y por eso también, hermano, oro también, para que haya sanación también, como mi Jehová Rafa. Entonces, hermano, esta es la voluntad de Dios. Ese es el primer aspecto de la voluntad de Dios, que es nuestra salvación. Ahora bien, ¿cuál es el segundo aspecto de la voluntad de Dios? Vamos a leerlo allí en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 7.
¿Quién puede leerlo allí en nombre de Jesús con una voz alta y potente? Del 1 al 7. Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 7. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como y agradar a Dios, así abunde más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén, gloria a Dios. Bueno, esa es la voluntad de Dios. En el 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Muchas veces, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? La voluntad de Dios es mi santificación. La santificación, muchas veces uno cree que algo santo es algo perfecto. No algo perfecto, que algo que alguien que no comete error, que no peca nunca. Bueno, no es eso. Santificado quiere decir apartado para Dios. Apartado para Dios. Ya cada uno de ustedes, hermanos, que dieron su vida a Cristo, ya estamos en sus manos. Estamos en un proceso de sanación, de salvación, de vida eterna. Proceso de todos los días algo nuevo, todos los días Dios nos va purificando, nos va limpiando. Entonces esa es su voluntad para con nosotros, que seamos santos como Él es santo. Bueno, y eso es algo, hermano, muy hermoso. Te digo lo siguiente, mire, en el templo había utensilios que eran santos. Y no quiere decir que eran perfectos moralmente los utensilios, porque son utensilios, son cosas físicas. Eso quiere decir que son apartados. Bueno, ustedes y yo, mi persona, hemos sido apartados para Dios. Hemos sido apartados para Dios, tal cual como vinimos. Bueno, venga Dios tal cual como está. No que yo esperaba que mi vida se arregle, que me arregle las cosas, que se arregle mi matrimonio, mi pareja, mi abuelo, que se arreglen todas mis cosas para ir a Dios. Esa no es la manera. La manera es ver a Dios tal como estás. Tal como estás. Bueno, el hijo pródigo fue como estaba. Fue con la ropa toda así harapienta, todo sucio. Y el Señor fue el que hizo la obra, hermano. Esta obra es del Señor. Entonces venga tal como está. Yo sé que hay situaciones. Muchas veces Satanás viene como el acusador a decirte: tú no eres. Tú que hiciste esto, tú que eres aquello, tú que eres lo otro. Dice la palabra de Dios que es el acusador de nuestros hermanos. Y muchas veces nos acusa. Tú no eres. Pero el Señor dice: tú sí eres en mí. Y el Señor mismo reprende a Satanás y le dice: Satanás, que Jehová te reprenda. Porque este es un carbón que fue arrebatado del fuego. Para cada uno de ustedes en este día hemos sido carbones, que estamos reservados como para perdición. Estamos en el fuego, estamos en la oscuridad. Pero el Señor dice: Satanás, este día que yo te reprenda, acusador, porque ya este es un príncipe mío. Así como usted está, hermano, crea esto, créalo, créalo. Hemos sido llamados para Dios para ser santificados. Si estamos en un proceso, si estamos en la mano del alfarero, si no está limpiando, no está ahí armando, algunas veces duele el proceso, algunas veces duele, hermano, pero gloria a Dios porque es para bien. Es para ser hecho como, conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Vinimos con una forma, vinimos de repente todos desarreglados, vinimos todos destartalados, pero el Señor viene a hacer algo nuevo conforme a la imagen de su Hijo. Sí, hermano, tal como estamos, hermano, es la voluntad de Dios también, santificarnos. No nos quedemos como estábamos, no nos conformemos a este siglo. Bueno, una cosa es que muchas veces no creen en Dios. Bueno, ya creo en Dios, suficiente. Pero el Señor dice: no te quedes allí. Este es un camino que hay que avanzar. Por eso dice la palabra, como decía Carmelo en estos días: a vuestra fe añadid virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, que es la naturaleza de Dios. Se dice algo todos los días. Usted ha sido llamado todos los días, y yo también, para que todos los días Dios haga cosas nuevas. Todos los días hay algo nuevo. No se conforme a esta manera de pensar. No, que así yo soy. No, así yo no soy.
así Cristo no me hizo. Dios me hizo perfecto. Hubo circunstancias, situaciones que hemos heredado de antigüedades, como dice la palabra en Pedro, aún hemos heredado de nuestros padres, que con todas sus buenas intenciones eran también hombres, que heredaron también cosas de sus abuelos, y heredaron cosas, pero ya hay un punto en que tenemos que ya nosotros ahora ser transformados según Dios. Amén. Entonces ese es el segundo aspecto de la voluntad de Dios, que nos limpiemos, hermanos. Y eso es como con la palabra de Dios. ¿Cómo va a limpiar el hombre su camino? No es en mi mente, no es mi manera, sino es con la manera de Dios. Es con la palabra de Dios que me va a limpiar. Esta palabra de Dios va limpiando todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que partamos con el Señor. Hasta ese día. Me decía un día mi hermano que todos tenemos así como un polo, no sé cómo se dice, una camisa, un polo, pero con una letra A. Y esa A es de aprendiz. De aprendiz. Bueno, si no deja de ser aprendiz en esta vida, uno deja de crecer. Cuando uno cree que no, yo todo lo sé, yo todo lo he hecho, mi experiencia, mi vida, hasta ahí llegaste. Pero gloria a Dios porque somos en Dios aprendices. Y todos los días hay cosas que aprender y crecer en el Señor. Ok, entonces vamos al tercer aspecto de la voluntad de Dios. Vamos a leer allí en Efesios 5:18 al 20. Efesios 5:18 al 20. Por favor, un hermano o una hermana que lo lea allí. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Por favor, ¿puede repetirlo? Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén, hermano. También es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con mi vida? Amén, hermano. Que no me embriague con otras cosas, sino con la voluntad, dice allí, con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, que seamos llenos del Espíritu Santo. Esa es también la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios, una, mi salvación. Dos, mi santificación. Y tres, mi llenura. El Señor está limpiando este vaso, hermano. Este es un vaso que hay que limpiar. Dice el Señor, como instrumentos vivos, necesitamos ser limpiados de Dios. O sea, por Dios, necesitamos ser limpiados. Dice el Señor, echa de nosotros toda ira, todo enojo, toda amargura, toda maledicencia, todo aquello que no nos permite, hermano, ver la gloria de Dios y la gracia de Dios. El Señor viene también a limpiar eso. Queremos ser instrumentos útiles a Dios, dice el Señor, limpiado de todas estas cosas. Amén. Y gracias a Dios porque aquí está la iglesia de Dios. Amén. Que Dios todos los días va lavando, todos los días. La va santificando, la va purificando, la mete todos los días en el agua, hermano. Por su gracia, para limpiarnos. Entonces Dios quiere que seamos llenos de la voluntad de Dios. Llenos de ese Espíritu de Dios. Y que andemos en ese Espíritu. Como decía también Pablo allí en Gálatas. Que decía que andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Otra versión dice que andemos en el Espíritu y de esta manera no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Bueno, si uno anda en el Espíritu de Dios, Dios que te va guiando. Dios que te quita todos esos problemas, todas esas cosas. Llénese de la voluntad de Dios, de la alabanza a Dios. Con esta alabanza que hemos hecho este día ha sido mucha bendición. Estas oraciones, todo esto como una especie de reservorio. Esto es una limpieza en nuestras vidas. Entonces, hermano, esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Es buena, agradable y perfecta. Y quisiera terminar con dos textos. Vamos a leer en 1 de Pedro 4, del 1 al 4. Yo voy a leerla. 1 de Pedro 4, del 1 al 4. Dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado, para no vivir el resto o el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos mismos en el desenfreno de disolución y os ultrajan. Vamos a dejar hasta allí nada más. Bueno, ¿quién quiere vivir en la voluntad de Dios? ¿O quiénes queremos vivir en la voluntad de Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Quién quiere terminar con el pecado? ¿Quién quiere terminar con el pecado? Amén. Se dice aquí, mire, que nos armemos con el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Bueno, todos esos padecimientos, todas estas pruebas que han estado en nuestras vidas, todo este fuego, hermano, que ha venido sobre nosotros, es un objetivo. No es el objetivo de destruirnos, no es el objetivo de dañarnos, sino más bien el objetivo de limpiarnos. Que esta fe sea limpiada y sea purificada por el fuego. Ese fuego viene de diferentes maneras. Una viene con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es fuego. Es como un fuego. Y con un martillo que golpea la roca. Pero también viene muchas veces el fuego de la prueba. Pero ese fuego no es para destruirte, no es para condenarte, sino más bien para que nos armemos ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús para terminar con el pecado. Una cosa que no nos conviene en nuestras vidas, que hemos tenido de hace años. El pecado, se llama el pecado. Pero cuando nosotros nos ponemos el pensamiento que hubo en Cristo Jesús y queremos que Dios nos da con su palabra, y aún en las pruebas glorificamos a Dios, aún en las pruebas decimos: Señor, yo no sé cómo tú vas a hacer, pero tú vas a hacer algo grande, maravilloso, yo confío en ti. Ayúdame a mantenerme íntegro en este momento, a mantenerme allí confiando en ti. Cuando vemos la gloria de Dios y comenzamos a ver otras cosas. Entonces, ¿qué va a ocurrir en nosotros? Que el tiempo que nos resta en este mundo no hace conforme a la concupiscencia, a las bajas pasiones, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, vamos a regocijarnos en el Señor en este aspecto. Amén, hermano, y a pedir conforme a su voluntad. Dice la palabra de Dios que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice: Señor, ayúdame a entender cada día más tu voluntad. A la voluntad de Dios hay que decirle: Señor, muéstramela, háblamela. Háblame con tu Espíritu Santo para que pueda llenarme de tu voluntad. Un día le dijeron, creo que fue Jacobo y Juan, le dijeron al Señor, fueron a un lugar a predicar y no fueron recibidos. Y le dijeron: Señor, ¿qué quiere que hagamos? Que mandemos fuego del cielo y destruyamos a todo ese pueblo. O sea, el Señor dijo: ustedes no saben a qué espíritu ustedes son, o sea, a qué espíritu ustedes pertenecen. Dios vino fue a salvar. Dios no vino a condenar a los hombres. Ya hay quienes quieren destruir a los hombres. Ya hay gente que quiere decirle cosas a lo malo a los hombres, quieren destruir al cansado, quieren hacer tantas cosas. Pero Jesús vino fue a restaurar, a levantar al cansado. A Él es palabra de sabiduría, a Él es palabra de amor. ¿Para qué? Para restaurar. Este es el sentimiento de Dios y esta es la voluntad de Dios. Y a medida que estemos más metidos en esa voluntad, lo otro se va a ir dando. Ustedes se la preocupamos mucho: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que yo haga esto o haga lo otro. O vaya a contar personas, me case con este, o me case acá, o haga esto. Pero el Señor dice: no, mira, vive, cree en mi palabra. Yo mismo soy el que te guiaré. El Señor dice que si alguien teme a Dios, si alguien ama a Dios, Él le enseñará el camino, o Él le mostrará el camino que ha de escoger. Hay muchos caminos, pero si tú amas a Dios, si tú crees en Dios, Él te va a mostrar el camino que ha de escoger. El camino que conviene en este tiempo. Entonces, hermano, vamos a seguir orando en esto. Dale gracias a Dios, hermano, porque su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Queremos, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Bueno, los deseos de Dios para con usted y para conmigo. Hermano José, si quiere pasar adelante, para que oremos por esto también. Bueno, el deseo de Dios para con usted y para conmigo es mejor que el deseo de usted mismo para usted misma. Muchas veces uno desea cosas para uno: esto es lo que me conviene, esto es lo que me hace falta. Y Dios dice: mi deseo para contigo es mejor, es mayor. Aún cosas que tú no puedes entender, cosas que inclusive no pedirías porque es inconcebible para ti. Entonces, hermano, ese deseo es para con nosotros de salvación y de vida. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano, por todo. Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar con ustedes. Gracias, Padre. Vamos a estar orando, hermano, que puedan ponerse en pie para estar orando por esta palabra. Señor, usted ha colocado hoy su palabra. Señor, queremos abrir nuestro corazón para que ella pueda germinar y producir. Darnos semillas de bien a nosotros mismos, Señor, a las personas que están en nuestro alrededor. Hoy, Padre, queremos que tu voluntad nos controle, nos regule, nos fortalezca, Señor, nos dirija.
oh Padre, para cumplir ese maravilloso plan en el cual tú tienes preparado para los que te aman. Señor, ayúdanos a amarte, Señor, cada día más y entender, Señor, ese plan maravilloso. Los pensamientos que tú tienes preparados para nosotros son de bien. Padre, y tu voluntad es agradable y es perfecta. Señor, para ti es agradable y para ti es perfecta. Hoy también ayúdanos hoy que para nosotros sea esa voluntad agradable y perfecta, Señor. Bendiga a tu iglesia, bendiga a tus hijos. Hoy que salen, Señor, a sus casas o a cualquier otro lugar que tengan que ir. Señor, sea usted llevándolo, sea usted bendiciéndolo. Sea usted como el Espíritu Santo ayudar a cumplir tu voluntad en nosotros, en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros. No sabemos cómo hacerlo, por eso recurrimos a usted.